Bien, con nosotros en Teledebate hoy el licenciado Elio Olivares, destacado abogado, es magistrado de la Junta Central Electoral y además es vocero oficial de la campaña de Hipólito Mejía. Así que bienvenido acá. Muchas gracias, don Mario. Yo muy contento de estar aquí compartiendo esta conversación con usted y con todo el país. Igual yo con usted. Bueno, Hipólito Mejía en estos días ha estado muy en el candelero. ¿Cómo va la campaña interna de Hipólito? ¿Ustedes están confiados en que va a ganar, en este caso, la candidatura presidencial? Sí, absolutamente, pero sin triunfalismo. El presidente Mejía, cuando el partido decidió que fueran a través del mecanismo de las primarias con padrón interno del partido, con padrón del partido, lo que se conoce como primarias cerradas, el presidente, que antes había estado de acuerdo con que las primarias en la ley de partidos que se establecieran fueran primarias abiertas, pero ya luego para viabilizar la solución del impasse en el partido, él decidió aceptar lo que había planteado el adversario interno, que era que fueran cerradas. Y entonces, a partir de esa decisión, el presidente, con el inicio de la preparación del padrón de electores, se dedicó personalmente al trabajo de inscripción de los compañeros del partido, y en ese sentido durante 3 meses recorrió todo el territorio nacional varias veces y le puso metas a cada uno de los municipios, y a su vez los municipios, sobre todo los zonificados, que son los grandes, como todos los municipios de la provincia de Santo Domingo, de Santiago, San Cristóbal, La Vega y otros municipios grandes que tienen zonas. En ese sentido, los municipios a su vez le ponían metas a las zonas sobre la base de la meta o de las metas de los municipios. Todos los municipios superaron la meta que le habían puesto de una manera significativa. En ese sentido, el presidente se reunía con los dirigentes de cada municipio, a veces aquí en San Cristóbal, y recibía el reporte de cómo iba el proceso. Si un municipio no iba bien, entonces le ponía nota roja y le decía, usted se quemó. Y a los que aspiraban a los diferentes cargos, le decía, usted se quemó y usted no va a ganar su candidatura. Usted tiene que ponerse a trabajar al estilo Hipólito. Sí. Y lógicamente sentados ahí de frente, el líder con sus cuadros. Y entonces se logró inscribir alrededor del 70% del total de los inscritos de ese programa que se denominó Premil 2. De modo que esos son los que van a votar. Y en ese sentido, en este momento nosotros tenemos la mayoría, y ahora se trata de consolidar esos inscritos y convertirlos en votos el día 6 de octubre, que será que se celebrarán las primarias. Ahora, en caso contrario, uno tiene que tener también siempre prever la posibilidad, bueno, de que no salga a triunfar. Si no ocurriese así, ¿qué harían en este caso el grupo de Hipólito? ¿Metería el brazo para que ayudara a que entonces saliera electo el que hubieran escogido? En el PRM no hay problema en ese sentido. El presidente Mejía y el compañero Luis Abinader tienen unas relaciones excelentes, unas relaciones de mucho respeto. No están como Leonel y Danilo. No, de ninguna manera. Tienen unas relaciones muy armoniosas, muy familiares, porque ha habido ese tipo de comunicación hace muchísimos años.
Luis estudió junto a Felipe, que es uno de los hijos del presidente Mejía, de los dos hijos, el más joven. Y hay una relación muy estrecha, y el doctor Abinader, el padre de Luis, el doctor José Rafael Abinader, también fue un amigo de Hipólito de toda la vida y compañero de gabinete en el gobierno de don Antonio, y antes tuvieron una relación siempre muy estrecha. De modo que ahí no hay problema. Ellos dos tienen una comunicación permanente. Cuando es necesario ponerse de acuerdo sobre un tema importante que la dirección del partido les requiere, que ellos tomen una decisión sobre determinados temas, entonces ellos se sientan y se ponen de acuerdo, porque están conscientes de que tienen un gran compromiso frente al país, que es el compromiso de ponerle fin a estos 16 largos años de desgobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Y ellos están conscientes, muy conscientes, de ese gran compromiso que tienen frente al país y frente a la historia. Y ahí no hay problema. El que resulte ganador va a tener sin lugar a dudas el apoyo del compañero que no haya obtenido el favor del voto mayoritario de los PRMistas. Pero ahí no hay ningún problema. Y luego, Hipólito Mejía es esa fama de tener una personalidad muy sui generis. Y sobre todo en este caso, bueno, atípica. Fue un presidente atípico, por su estilo, y también parece que lo mantiene en el plano político. Sí. Por ejemplo, hay ciertas actitudes que ha tomado en ocasiones, pues, me ha provocado como ciertos cuestionamientos de estos partidos, como que es una persona, o que su corriente, los que siguen en este caso sus orientaciones, no siempre siguen en este caso la línea que baja el partido. Bueno, el presidente Mejía es muy institucionalista, tanto en lo que tiene que ver con las instituciones públicas, con el Estado, y lo ha practicado. Ahí están los hechos. Pero también practica eso a lo interno del partido. Hay decisiones que toma el partido, que él espera que el partido las tome. Hay otras decisiones que antes de que el partido decida, se producen las discusiones naturales entre los precandidatos, sobre todo ahora que estamos en la precampaña, y en el caso de él, que es un expresidente. Es el único expresidente de la oposición, y por lo tanto tiene una situación muy especial, y tiene que asumir posición sobre temas de altísima trascendencia. Pero es un hombre muy respetuoso de la institucionalidad, y el partido con Hipólito Mejía nunca ha tenido ningún tipo de dolor de cabeza. Todo lo contrario, ha sido el gran impulsor, si se puede decir así, del liderazgo y del ejercicio de dirección de los compañeros José Ignacio Paliza, que es el presidente del partido, y de la compañera Carolina Mejía, que es la secretaria. Y en ese sentido, el presidente Mejía ha sido el mayor motivador del funcionamiento en libertad, sin ningún tipo de dificultad, del liderazgo, de la dirección del partido. Esa ha sido la praxis del presidente Mejía en lo que tiene que ver con el tema interno del partido y su dirección. Bueno, usted está muy cerca del presidente Mejía, ¿no? Su pensamiento, su accionar. A mucha gente le sorprendió el hecho de que Hipólito Mejía, pues, ahora planteara, hiciera causa como en este caso
o se identificara con la propuesta del Partido Reformista Social Cristiano, en el sentido de reformar la Constitución para habilitar al presidente Danilo Medina que pueda presentarse en el año 2024. Y mucha gente dice, bueno, ¿a qué ha respondido de pronto esa propuesta de Hipólito? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué le motiva? No, el presidente Mejía siempre ha fijado posición sobre los temas nacionales, de frente, de cara al sol. Como usted señalaba hace un momento, así como es él, sí, auténtico, sin poses. Muchas veces eso genera problemas porque la cultura política de nuestros países, sobre todo de la República Dominicana, es la cultura de que si usted no es un excelente demagogo, si usted no miente, si usted no funciona sobre la base de un teatro de poses exclusivamente, entonces usted es un mal político y comete errores. El error de decir la verdad. Y a Hipólito eso se lo han estrujado muchas veces en la cara. Pero él es así y él dice que no va a cambiar eso. En ese sentido, cuando se inició el debate sobre la posibilidad de una reforma constitucional para habilitar al presidente Medina para una tercera repostulación, el presidente Mejía fue uno de los primeros líderes que fijó posición y dijo que estaba en desacuerdo. Y le aconsejó al presidente Medina no hacerlo, porque entendía que iba a ser un error y que iba a afectar toda la carrera del presidente Medina. Así, al estilo de Hipólito, auténtico. Y le puso como ejemplo el intento de reelección de él, y que no era por 3 periodos, era por 2 periodos. Luego en una entrevista puso el ejemplo de la dificultad de reformar una constitución para un tercer periodo y puso varios ejemplos. El primero fue el de Noriega, cuando le plantearon los norteamericanos facilitar una transición democrática, y él no quiso, a pesar de la intermediación del doctor Peña Gómez, y entonces ahí conocemos todos el desenlace que tuvo el caso de Noriega. El caso de Fujimori, que fue en un tercer periodo, y que también todo el mundo sabe lo que le costó al pueblo peruano esa situación. Y después el caso de Uribe, que le dijeron los norteamericanos que le plantearon su desacuerdo con un tercer periodo, y el presidente Mejía le puso ese ejemplo precisamente el mismo día que el presidente Medina pronunció su discurso. Salió en un medio de comunicación este planteamiento del presidente Mejía. Pero el presidente Mejía fijó posición. Luego el partido fijó su posición sobre ese tema. En este caso se trató de que ya todo el mundo sabe que en este momento surge un debate en torno a la posibilidad de que el presidente Medina sea rehabilitado. En ese sentido, él fijó posición. Ya todo el mundo sabe cuál es la posición de Hipólito Mejía. Ya nadie tiene que preguntarle, porque ya él la fijó. Y en ese sentido, de paso, y ahí creo que respondo, amplío la respuesta a su pregunta, el presidente entiende que es conveniente que las elecciones municipales se unifiquen con las presidenciales, las próximas elecciones, y que no tengamos unas elecciones el día 16 de febrero, que son las municipales, y otras elecciones el día 15 de mayo, que son las presidenciales y congresuales, porque le resulta costoso al Estado Dominicano unos 5.500 millones de pesos más, pero le resulta costoso a los partidos. Al PLD no le resulta tan difícil, porque dispone de muchos fondos
y sobre todo la posibilidad, lógicamente en violación de la ley, de tener acceso a fondos del Estado, que ojalá y que vamos a procurar que eso no ocurra de una manera descarada como ha venido sucediendo en los últimos años. En ese sentido, el presidente está convencido de que es conveniente, sobre todo para los partidos de oposición, que las elecciones se celebren el mismo día. Y de paso, en esa reforma se unificarían las elecciones. Hay otro tema que está incluido en la propuesta, como el del Procurador General, que fue un desatino de la reforma del 10, igual que ese de la separación de las elecciones con 3 meses de diferencia, una barbaridad, un desatino de la reforma constitucional de Leonel Fernández del 2010, así como llevar al procurador a levantar la mano al Consejo Nacional de la Magistratura. Esos son de los temas, y otro muy importante, que es el relativo a la independencia del Poder Judicial, garantizando un mecanismo distinto en lo que tiene que ver con la elección y el tiempo de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, la independencia del Ministerio Público, sobre todo en lo que tiene que ver con la persecución de la corrupción, que es un tema para Hipólito muy importante. Su propósito es hacer un gobierno honesto y en el que se disminuya al mínimo la corrupción y que no haya absolutamente ninguna impunidad en la persecución de ese crimen que atenta directamente contra el pueblo. Y la verdad es que ese tipo de propuesta él la ve muy bien, pero siendo honesto, desde el punto de vista político, el motivo principal es la unificación de las elecciones. Vamos a hacer una pausa con su permiso. Bien, volvemos con el licenciado de Olivares ya en esta última parte de la entrevista. ¿Usted cree que en el PLD podrán restañar las heridas, está todavía sangrante, que ha dejado todo ese largo proceso interno de crisis? Bueno, va a resultar muy difícil. La lucha interna del Partido de la Liberación Dominicana venía desde antes de las ya famosas protestas del Congreso Nacional. Yo pienso que lo que acaba de ocurrir en el Congreso Nacional, que era impensable tratándose del Partido de la Liberación Dominicana, que recuerde que se decía que en lo que tiene que ver con el funcionamiento disciplinado de un partido, estaba el PLD y estaban los otros partidos. Era un ejemplo. Era el ejemplo. Bueno, la verdad es que la lucha entre el presidente Medina y el presidente Leonel Fernández es una lucha ya que va más allá del propio debate político, y en consecuencia al Partido de la Liberación Dominicana, como ocurre con los partidos, le ha llegado el momento de definir entre un líder y el otro. No caben los dos. Y a mí me parece que será muy difícil que el Partido de la Liberación Dominicana no se fraccione. Y eso ocurrirá ahora, en los próximos días, o se producirá después de las elecciones. Pero sin lugar a dudas que hay una especie de sentencia inapelable en el Partido de la Liberación Dominicana hacia la división. Es una lucha muy fuerte, es una confrontación ya muy fuerte que viene desde el 2015. Sí. Los efectos
de lo que ocurrió en el 2015, se manifestaron de inmediato ahora, de una manera sorprendente, y pienso que será muy difícil para el PLD superar esa situación. Bien, ya por último, licenciado, ¿considera que el PRM podrá integrar una coalición oposicionista lo suficientemente fuerte para desplazar al PLD en las elecciones del 2020? Sí, se está trabajando para eso. Se ha avanzado mucho. Yo pienso que, sin lugar a dudas, el Partido Revolucionario Moderno va a ganar las elecciones del 20. Y es necesario para la democracia. Churchill decía, y yo lo repito mucho, porque es una frase que ahora uno la percibe como tan real como lo que está pasando en el país. Churchill decía, la alternancia es el abono de la democracia. Cuando una democracia se fundamenta o una democracia se extiende por 16 años consecutivos, ocurre lo que tenemos, el control absoluto de todos los poderes del Estado por parte de ese partido. Y hay gente a veces que piensa en si Leonel Fernández o Danilo Medina. Es un problema sistémico, es un sistema del Partido de la Liberación Dominicana. Y para la democracia dominicana es vital que el Partido de la Liberación Dominicana sea desplazado por medio de los votos del pueblo en las elecciones del 2020. En el improbable caso, como decimos los abogados, en el improbable caso de que eso no llegara a ocurrir, la situación podría ser muy delicada a partir del 20 para nuestra democracia. Y tenemos los ejemplos en la región. Yo pienso que no va a pasar, pienso que el PLD será derrotado en el 2020 para bien de la nación, pero hasta del PLD, porque fíjese, eso que está ocurriendo en el PLD es producto de esos 16 años de control absoluto del poder, sin ningún límite, de poder administrar como quieran, como ellos haber administrado el Estado de la manera que me da la ganaria que ellos quisieran, consciente de que tienen el poder judicial para que no ocurra nada en lo que tiene que ver con la persecución de los actos de corrupción. Pero endeudar al país conscientes de que el Congreso Nacional va a aprobar cualquier tipo de préstamo sin debatirlo, sin discutirlo, pero de que el Congreso Nacional no va a fiscalizar al gobierno. Entonces, ya eso hay que superarlo, y pienso que el propio Partido de la Liberación Dominicana, sus líderes, que deben estar cansados de 16 años en el poder, necesitan tomarse un descanso, un buen tiempo fuera del poder para descansar, reflexionar, porque ya ahí tampoco hay creatividad. Después de 16 años en el poder, cambiando un funcionario de un lugar a otro, pero los mismos funcionarios, no hay creatividad, no hay nada que aportarle a la democracia, a la administración, al pueblo dominicano. De modo que confiamos, para bien del país, que el Partido Revolucionario Moderno desplazará del poder al Partido de la Liberación Dominicana el 15 de mayo del año 2020. Muchas gracias, licenciada, por haber estado con nosotros. Así Placer. que nos saluda don Hipólito. Muchísimas gracias, le mandó un saludo afectuoso. Hacemos la pausa y volvemos con el tiro rápido de este día.